Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nuevamente para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes a través de este medio, sirviendo y alabando al Señor. Esta semana pasaron cosas muy importantes, pasaron cosas que deberían animarnos, que deberían mover nuestros corazones siempre a seguir sirviendo al prójimo. Por gracia de Dios, la iglesia recibió unas despensas y estas despensas llegaron justamente cuando una familia del pueblo está sufriendo por el COVID-19. Y también gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes, gracias también a sus oraciones y gracias a este apoyo que recibimos, le repito, pudimos llevar las despensas no solamente a las personas que padecen de COVID, sino a otros hermanos que también consideramos como consistorio, consideramos junto también con la Junta de Diáconos, que podíamos ahora sí que llevarles un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado. Así que hermanos, nuevamente este es un momento para darle gloria al Señor, para gozarnos en Él, porque Él ha sido bueno y su misericordia ha llegado a Chapap y ha llegado a su iglesia que también se encuentra aquí. Y de la manera en la que Dios nos ha bendecido, también podemos bendecir a los demás. Es muy triste ver en Mérida o en otros pueblos cómo a las personas que les da esta enfermedad o a los enfermeros incluso les queman sus carros, los amenazan, los sacan del pueblo. Sin embargo, por lo que he podido ver en Chapap y también por lo que estamos observando, la iglesia ha sido solidaria, el pueblo ha sido solidario y qué mejor manera de expresar el amor del Señor hacia el prójimo que mostrando amor al que más lo necesita, mostrando amor al enfermo y mostrando todo lo que el Señor nos ha dado de pura gracia, también compartirlo de la misma manera. Así que hermano, en este día vamos a iniciar este momento de adoración. Dice la Biblia lo siguiente: Salmo 9, versículo 1 y versículo 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. La Escritura, hermanos, nos llama intensamente a alabar al Señor y hablar de todas sus maravillas. Y justamente con eso vamos a iniciar el día de hoy, mi hermano, con una oración de invocación. Vamos a invocar el nombre de Dios
Vamos a pedir que su presencia esté con nosotros, que su maravilloso ser ilumine nuestras vidas en este momento y a cada momento también. Inclina tu cabeza conmigo y vamos a orar. Señor, en esta tarde que estamos iniciando este momento de adoración, te pedimos, Padre, por tu gloria, por tu gran nombre, por tu grandeza, por tu poder, por tus misericordias, por tus maravillas, Padre, que nos acompañes en este momento en el cual nuestros espíritus se derraman ante ti, en el cual nuestros corazones llegan a ti, Padre, en el cual deseamos alabarte y deseamos honrarte con todo nuestro corazón. Padre, pero sin tu presencia eso es imposible, y por eso de esta manera queremos, Señor, llamarte y queremos pedirte que tú nos acompañes, que tú estés en medio de este momento de adoración, sea en las casas, sea a través de un celular, a través de una computadora, a través de una tableta, sea a través de un televisor, Señor. Te pedimos que en todo momento tú estés con nosotros. Sabemos que esto no es el culto público, el cual anhelamos y el cual deseamos tener ya cada día más y anhelamos que llegue ese momento, Padre. Pero en lo que eso llega, Señor, no nos hagas olvidar ni por un momento que estamos adorando al mismo Dios, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, que tú no cambias, que tú te mantienes perfecto, santo, y esa santidad merece nuestra mayor muestra de adoración. Y esa muestra de adoración solo la podemos dar si tú la pones en nuestros corazones. Por eso, Señor, para amarte tenemos que reconocer que tu presencia debe estar primero en nosotros. Sé tú, Señor, quien guíe este momento. Invocamos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos a entonar el siguiente himno que estamos presentando a continuación. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
Es momento, hermano, de tener una oración de intercesión. Es momento de orar, es momento de meditar en aquellas personas por las cuales podemos interceder. Así que desde ahí, desde donde nos estás viendo, te invito a poner en tu mente a esas personas, nombre por nombre, que necesitan intercesión, que están enfermas, a estas personas que tienen necesidad, a estas personas que probablemente están arriesgando su vida también, a estas personas que necesitan por encima de todas estas cosas conocer la salvación en el Señor. También, hermano, te invito a pensar en por quién puedo interceder el día de hoy. Y con este pensamiento en mente, oremos nuevamente. Señor, en esta tarde, también tus hijos venimos delante de ti porque queremos interceder por nuestros hermanos, porque queremos interceder por nuestros familiares, por nuestros amigos, porque queremos interceder, Señor, por el pueblo, porque queremos interceder por los creyentes, por los no creyentes, por los gobernadores, por todos aquellos líderes, por todos aquellos responsables también de la salud o del cuidado de la salud. Queremos, Señor, interceder por todas aquellas personas que también están enfermas, a todas aquellas a todas aquellas personas que también están atribuladas, a todas aquellas personas que necesitan de ti, Padre. Queremos interceder porque tú estés con ellos, Señor, porque tú seas la luz que ilumine su camino, porque ellos te puedan conocer a ti, porque tu evangelio sea predicado en medio de cualquier circunstancia, Señor, porque podamos confiar todo y en cada momento de tu soberanía, de tu providencia, de tu amor, Señor. Es en este momento y con esta intención en nuestro corazón que queremos, Señor, interceder. Porque sabemos que quien realmente intercede cada vez que oramos no somos nosotros, sino que pedimos que Cristo interceda en nuestras peticiones. Así que, Señor, por todos aquellos que hemos nombrado y por todos aquellos que no hemos podido nombrar y que en nuestra mente tampoco están porque somos limitados, somos finitos, también te pedimos porque sabemos que tú no eres limitado y tú eres infinito. Sabemos que puedes bendecir, Señor, incluso a las personas que no conocemos, y te pedimos también por ellas en todas partes del mundo, en todo lugar. Sabemos, Señor, que tú eres Dios en el cielo y también eres Dios en la tierra, y toda la tierra está llena de tu gloria. Y por todos los habitantes de esta tierra, Señor, rogamos que tú seas con ellos. Y también de una manera muy especial, Padre, con tu iglesia, con tus hijos, con aquellos a quienes tú has apartado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anunciemos las glorias de tu evangelio, Padre. Así que en esta tarde intercedemos por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer el pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba:
y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y ha llegado, hermano, el momento de hacer una oración confesando nuestros pecados. Así que una vez más, por tercera ocasión en esta tarde, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a confesar de corazón, y espero que sea, hermanos, en el nombre del Señor, con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que podamos nosotros llegar delante de Él y confiarle nuestras faltas, sabiendo que si realmente lo hacemos de corazón, Él nos escucha, Él nos perdona y nos hace caminar en una dirección contraria al pecado. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, una vez más, nos postramos delante de ti, porque sabemos, Padre, que nosotros, desde que el hombre cayó, hemos heredado esta condición de pecado. Sabemos, Padre, que desde que el hombre cayó, todos nosotros, desde que nacemos, buscamos ir en contra de ti. Y aún los creyentes en Cristo, Señor, a pesar de ser creyentes, luchamos todavía con la carne, con esa carne que nos hace hacer lo que no debemos, con esta carne que nos tienta y que nos hace pecar y nos hace hacer todas las cosas que son contrarias a tu voluntad. Señor, lo único que podemos decir al respecto es que somos responsables totales de nuestras acciones. Es que cada vez que pecamos, lo hacemos de manera voluntaria, Señor. Aunque sabemos que no debemos hacerlo, aún así lo hacemos. Y queremos, Padre, confesarte esto. Queremos confesarte, Padre, que solo en ti podemos encontrar una verdadera victoria al pecado. Pero lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Lejos de ti, Padre, estamos condenados a vivir una vida pecaminosa. Pero te plació, Señor, en tu misericordia, no dejarnos así, no dejarnos vivir y morir en pecado, sino que enviaste a tu Hijo para pagar por nuestros pecados, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos por aquel que ha dado su vida por nosotros. Y es en este pensamiento, Señor, que queremos confesarte y traer delante de ti todas nuestras faltas, para reconocer que en Cristo nosotros aún necesitamos ser perfeccionados, aún necesitamos morir cada día más al pecado y crecer cada día más y más en santidad. Pero solamente podemos hacerlo, Señor, estando en ti. Así que, Padre, para estar en buenas relaciones contigo, para reconocer nuestra condición, para reconocer que lo único que puede hacernos estar reconciliados contigo es Jesucristo, para gozar de las bendiciones y el gozo de tu perdón, y para recordar la promesa de vida eterna que tú nos has hecho
a quienes verdaderamente creen en ti. Para ellos, Señor, te confesamos nuestros pecados y por encima de todo, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Ahora, hermano, después de haber confesado sus pecados, reciba la seguridad de la salvación que solamente el Señor nos puede dar. Hemos confesado nuestros pecados y ahora tenemos la certeza que somos perdonados. Escuchemos la seguridad por el perdón que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es momento, hermanos, de también cantarle al Señor, de demostrarle con nuestros labios que también estamos gozosos de ser sus hijos y de ser redimidos por la sangre de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con dos alabanzas. Vamos a cantar primero el Salmo 81, cantar con gozo a Dios, y luego cantamos Vine a alabar a Dios. La
Ahora, hermano, es tiempo de nuevamente leer en las pantallas lo que dice la Escritura. Y para ello vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1. Estará presentado en las pantallas, hermano, pero puede seguir la lectura o puede leer en voz alta siguiéndome también. Vamos a leerlo. Dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Palabra del Señor, hermano, y ante esto respondemos: amén. Hermanos, como acabamos de leer, hoy vamos a meditar en la carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versículos 10 al 17. Y hoy vamos a continuar con esta serie de sermones que tienen que ver sobre la santidad de la iglesia. Y vamos a hablar específicamente el día de hoy acerca de la unidad. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a vivir en unidad, pero que esto no siempre es fácil, porque dado el pecado que existe en el mundo y en nuestros corazones, muchas veces se nos dificulta vivir en una verdadera unidad. Pero la Biblia dice también en Corintios 12, del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Así que, hermano, el sermón del día de hoy se titula La unidad de la iglesia. Hasta el día de hoy hemos visto que los corintios son la iglesia del Señor apartada para Él, por eso se les dice santos, pero que también han sido llamados a vivir en santidad. Y una de las muestras en las cuales uno o una iglesia en verdad refleja esta santidad es viviendo en unidad. A pesar de ello, hermano, sabemos nosotros que muchas veces en las iglesias, como se dice coloquialmente, en vez de vivir en unidad, cada uno lleva agua a su propio molino. Pero esto no es la enseñanza bíblica. Todos nosotros sabemos que no es fácil, porque al vivir de esta manera seguramente conocerás alguna iglesia que se ha dividido, o hermanos que han abandonado la iglesia, o peor aún, hermanos que siguen todavía en la iglesia, pero se dedican a dividirla y se dedican a promover más que la unidad, la separación y la división. Puede ser a través de chismes, a través de calumnias, o a través de su falta de
participación en la iglesia. Así que hermano, esto se debe a que todos y cada uno de nosotros somos pecadores, y al ser pecadores pues también somos egoístas, porque cada uno piensa solo para sí y no piensa por la unidad. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver que la iglesia local solamente puede mostrar una verdadera unidad si Cristo habita en medio de ella. Quiero ser enfático en repetirte esta proposición, hermano. La iglesia local solamente puede mostrar una verdadera unidad si Cristo habita en medio de ella. Ahora, ¿cómo podemos reconocer si verdaderamente Cristo está habitando en medio de una iglesia? Bueno, en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 17, hay al menos 3 principios que nos enseñan cómo es una iglesia que vive en verdadera unidad. Y estos 3 principios son los siguientes. El primero es que una verdadera unidad o una verdadera iglesia tiene un mismo sentir y un mismo parecer. El segundo es que una iglesia no promueve las divisiones ni tampoco seguir a una persona, sino que promueve el seguir solamente a Jesucristo. Y finalmente, una iglesia centrada, una iglesia unida, está solamente centrada en el Evangelio. Así que comencemos con el primer punto. La iglesia unida tiene un mismo sentir y un mismo parecer. Y para ello, nuevamente, vamos al libro de Primera de Corintios. Le repito, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dicen así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando en este pasaje Pablo inicia diciendo, os ruego, hermanos, lo que él está haciendo es que está diciendo, hermanos, yo quiero ayudarles. La traducción de la palabra os ruego es la palabra paracleto, que significa ayudador. Pablo está diciendo, hermanos, quiero interceder por ustedes para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vivan en unidad. Y es interesante que Pablo hable de en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él no está diciendo que esta exhortación o este llamado de atención venga de él por cuenta propia, sino que esto significa que la iglesia de Corinto debería someterse a esta enseñanza apostólica como si de la misma voluntad de Dios viniera, porque nosotros queremos esto, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo que Pablo les está diciendo, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando oramos. Al final de una oración, ¿qué decimos? Decimos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué utilizamos el nombre de Cristo? Bueno, porque cuando oramos, lo que realmente estamos diciendo es que, Señor, esta es nuestra oración, pero nos sometemos a tu voluntad. En el nombre de Cristo decimos amén. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo o estamos orando, suplicando que la voluntad del Señor se cumpla. De la misma manera, Pablo, al hablarle a la iglesia de Corinto, les está diciendo en el nombre de Jesús, vivan en unidad, sométanse a la voluntad del Señor. De tal manera que para someterse a la voluntad del Señor,
Pablo les dice que no debía de haber entre ellos divisiones y no debería haber entre ellos ninguna clase de rompimiento, sino que deberían estar unidos en una misma mente y en una misma forma de pensar. Una vez que Pablo dice esto, él muestra la naturaleza de su mensaje. Él debe corregir lo que está mal en Corinto y él empieza, repito, justamente por la falta de unidad que esta iglesia tenía. Y el énfasis de este pasaje, hermano, es a una iglesia local. Es decir, él no está hablando de que la iglesia debe vivir universalmente unida, que justamente nosotros creemos esto. En el credo de los apóstoles confesamos que la iglesia es una, sí, pero en este caso no estamos hablando de la unidad de la iglesia universal, estamos hablando de la unidad de la iglesia de Cristo, que está en Corinto. De modo que podemos entender este pasaje como si nos hablara a nosotros como iglesia de Chapap, no como todas las iglesias que están en Mérida, no como todas las iglesias que están en la región, sino como la iglesia local que está en Chapap. Podemos entender que Pablo, ahora sí, así como le dijo a los corintios, vivan en unidad como iglesia local, también a nosotros nos llama a vivir en unidad como una iglesia local. Y les dice literalmente, todos hablen lo mismo. Es decir, sean una iglesia unida. ¿Y sabe por qué es importante esto, hermano? Porque nada confunde más a un nuevo creyente o a un incrédulo que se acerca a la iglesia que escuchar a supuestamente cristianos maduros decir cosas que dividen a la iglesia, que separan a la iglesia de la Biblia o de la vida cristiana misma. Y Pablo todavía les dice a los corintios, porque algunos de los de Cloe me han informado que hay rivalidades entre vosotros. Y justamente, si tú recuerdas la razón por la cual Pablo escribe esta carta a Corinto, es porque había él recibido informes de otras personas acerca de lo que estaba pasando aquí. Así que la palabra que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto no es algo que se le ocurrió de entre muchos temas. Él eligió el tema de la unidad y se lo ofreció a la iglesia de Corinto. No, Pablo sabía que esta iglesia tenía problemas con su unidad. Y la palabra de la que Pablo habla cuando dice divisiones, podemos entenderla como cisma, y cisma significa rasgar, romper o separar. Si bien la iglesia todavía no se había separado, todavía no se había roto, corría el riesgo de separarse si no trabajaba o si no velaba en esta unidad de la que Pablo habla. Entonces Pablo dice que él está dispuesto a ayudarles, está dispuesto a mostrarles cómo vivir en unidad. Y esto es algo, hermanos, que todas las iglesias deberían buscar todo el tiempo. En Jesucristo, buscar la unidad. Muchas veces esto no pasa. Muchas veces en vez de buscar la unidad, somos nosotros mismos los que ponemos ahora sí que situaciones, palabras, hechos, obras que hacen que en vez de estar unidos estemos separados. Me acuerdo cuando yo comenzaba como seminarista a participar dando clases en otras iglesias. No siempre predicaba inmediatamente, pero podía enseñar en la escuela dominical. Y esto era muy interesante porque a veces me tocaba enseñar a los adultos y otras veces a los jóvenes,
pero cuando enseñaba a los adultos, les explicaba la palabra, preparaba mi tema y se los impartía. Ellos me decían que lo entendían, si no lo entendían, resolvíamos las dudas y después de eso uno se va satisfecho en un sentido porque ha enseñado la palabra y porque hasta las personas que más trabajo tenían en aprender terminaban aprendiendo. Pero había un gran problema porque, como te decía, a veces me tocaba enseñar a los adultos y a veces me tocaba enseñar a los jóvenes. Y en una ocasión alguien me dijo que cuando yo iba a enseñar a los jóvenes, el hermano que enseñaba a los adultos decía que todo lo que yo había enseñado estaba mal y que entonces había que volver a enseñar lo que yo ya había enseñado, pero de otra manera. De este modo, hermano, este hermano estaba dividiendo a la iglesia porque no estaba interesado en que la iglesia crezca en la palabra, sino que estaba interesado en ser él el centro de atención, en ser él el centro de enseñanza, aun cuando sus enseñanzas no iban de acuerdo a la Escritura. Ahora, creo que hoy las iglesias igual están muy divididas por esto. Cada uno dentro de la iglesia quiere vivir de esta manera, quiere enseñar lo que quiere hacer lo que quiere. Aunque la iglesia tiene pastores, tiene líderes, muchas veces lo dejamos en segundo término. Cada uno quiere vivir la cristiandad a su manera y esto genera conflicto. Hemos creído esta mentira del individualismo, de que cada quien tiene derecho a decidir cómo quiere vivir. Sin embargo, hermano, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todos deberíamos tener un mismo sentir y un mismo parecer. Y hay algunas sectas que aunque utilizan de manera errónea la unidad, muchas veces la practican mejor que nosotros. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Si usted observa bien, hermano, ellos se ven unidos. Si sale uno a evangelizar, salen todos. Si hay que cooperar en algo, cooperan todos. Si hay que reunirse, se reúnen todos, porque las sectas tienen muy marcada esta idea de que no puede haber divisiones, tiene que haber siempre unidad. El problema de las sectas es que esta unidad siempre es a la fuerza, siempre es por obligación. Sin embargo, a pesar de eso, muchas personas les quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia cristiana las ha cansado. Los evangélicos hemos cansado a las personas nuevas, están fastidiados de que no encuentran unidad en las iglesias, de que no encuentran algo claro, no encuentran a quién seguir. Porque te repito, unos hermanos dicen esto, otros hermanos dicen aquello. Cada hermano tiene su propio sentir, cada hermano tiene su propio parecer. Y esto, al fin y al cabo, termina ahora sí que haciendo que las personas que buscan una verdadera comunidad donde pueden tener unidad, terminen muy confundidas, porque no entienden cómo funciona la iglesia. Porque hay chismes, porque hay falta de cohesión, porque, te repito, cada uno hace lo que quiere. Entonces, en un sentido entiendo la razón por la cual muchas personas prefieren muchas veces no ir a la iglesia, porque no encuentran justamente esa unidad. Así que, hermanos, consideremos pensar en cómo estamos viviendo como iglesia, no cómo estamos viviendo individualmente. Consideremos si nos estamos sometiendo a la voluntad del Señor o cada uno de nosotros está queriendo vivir de acuerdo a sus propios intereses. A veces pensamos que la Biblia es una opinión entre muchas más
y que nosotros somos quienes vamos a decidir cómo y de qué manera queremos vivir. Pero hermano, no hay nada más alejado de la verdad, y es por ello que las iglesias muchas veces se dividen, muchas veces se fragmentan, no por falta de personas. Personas han llegado muchas y todo el tiempo a la iglesia, pero así como llegan, así terminan yéndose. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Sin embargo, te repito, la única manera en la cual una iglesia local como la nuestra puede mostrar una verdadera unidad es solamente si Cristo habita en medio de ella. Y con esto vamos al punto número 2. Si bien el punto número 1 nos habla de que la iglesia debe tener un mismo sentir y un mismo parecer, y no cada uno debe buscar su propio sentir y su propio parecer, en segundo lugar, debemos hablar de que la iglesia no promueve las divisiones. Dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando Pablo inicia hablando acá y dice la palabra quiero decir, Pablo está yendo al grano. Pablo está diciendo, esta es justamente la razón por la que les quiero exhortar a vivir en unidad. Que cada uno de ustedes está diciendo que pertenece ya sea a Pablo, ya sea a Apolos o ya sea a Pedro. Y conozco perfectamente que este es su problema, les dice Pablo, y sobre eso les quiero hablar. Pablo estuvo ministrando 1 año y medio en Corinto, después llegó Apolos y finalmente llegó Pedro. Entonces parece que a los hermanos tenían ya ahora sí que a su predicador favorito. Ellos querían identificarse con su predicador y no con Cristo. Y esto es muy interesante porque el día de hoy tal parece que eso está pasando, ¿no? Todas las iglesias suben sus predicaciones a Facebook y los hermanos comienzan a elegir quiénes son sus favoritos y comienzan a identificarse con el culto que les gusta más, la predicación que les gusta más, sin que esté mal y que sea pecado, hermanos. El elegir una predicación o el ver una transmisión en internet, no podemos pensar, hermanos, que porque yo escucho esta o escucho aquella, entonces soy mejor cristiano. Y esto es muy interesante, porque eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Habían perdido por completo la centralidad del Evangelio y se estaban fijando únicamente en las personas. Y esto es muy irónico, porque tanto Pablo como Pedro y como Apolos repudiaban las divisiones y repudiaban el hecho de que alguien fuera más glorificado que Cristo. Ninguno de ellos tres enseñaba esto, pero por alguna razón el corazón del creyente se inclina a esto, a hacer ídolos donde no debe haber ídolos, donde solamente debería haber lealtad al Señor. Y déjame darte un ejemplo de esto. Nuevamente, en una iglesia donde yo ministraba, a veces pasaba lo siguiente. Cuando iba a visitar a una familia,
me acuerdo que es un esposo, una esposa y su hijo. La esposa siempre se quejaba de la iglesia. Todo el tiempo. Sí iban. Pero su actitud de una persona te dice mucho de cuál es su compromiso con la unidad de la iglesia. Si cantábamos algo, la hermana no cantaba. Si leíamos algo, esta hermana no leía. Pero escuche esto. Si su esposo pasaba a cantar algo, la hermana cantaba. Si su esposo pasaba a leer algo, la hermana se ponía de pie y también leía. Y esto pasa en muchas iglesias. Cuando se planea algo, lo primero que pensamos es quién lo planeó, quién está dando la propuesta, para ver si lo apoyamos. Y me ha tocado verlo muchas veces. Si lo plantea alguien que me cae bien, entonces lo apoyo. Pero si lo plantea alguien que no me cae bien, aunque sea exactamente la misma propuesta, entonces no lo apoyo. Porque muchas veces pensamos que una iglesia debe tener favoritismos y somos favoritistas. Tenemos preferencias por nuestra familia, tenemos preferencias por nuestros intereses económicos, tenemos preferencias incluso por situaciones políticas antes de poner a Cristo y el avance de su reino como el centro de nuestra vida. Y por eso Pablo hace la siguiente aclaración o hace las siguientes preguntas retóricas. Entonces, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son tres preguntas retóricas porque no requieren respuesta. Sabemos que la respuesta es no. Cristo no está dividido, Pablo no fue crucificado y nadie es bautizado en el nombre de Pablo. Entonces, hermano, una iglesia dividida es una absoluta contradicción a lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos son miembros del mismo cuerpo. Y también dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y también la Escritura enseña que somos un cuerpo, un espíritu, en el cual fuimos todos llamados a una misma esperanza según nuestra vocación. Así que, hermano, el día de hoy pensemos en lo siguiente. ¿A quién estoy yo siguiendo en la iglesia? ¿Tengo algún tipo de favoritismo? ¿Soy una persona imparcial? ¿Soy una persona que toma la Biblia como la fuente de autoridad y sobre la cual debemos estar unidos? ¿O estoy más preocupado porque las personas actúen como yo quiero? Entonces voy sembrando mis ideas por todos lados y voy dejando en la mente de mis hermanos cosas contrarias a la Escritura. Voy hablando mal de aquellos que están en la iglesia. ¿Cuál es mi actitud? ¿Mi actitud es seguir al Señor Jesucristo? ¿O mi actitud es una actitud favoritista? Es una actitud en la cual yo pienso que no importan los demás, siempre y cuando yo salga ganando. Eso es algo que debemos meditar muchísimo, hermanos, porque muchas iglesias a causa de estos favoritismos terminan divididas.
Nunca falta la iglesia donde hay un pleito y a raíz de este pleito, ¿qué pasa? La iglesia se divide y los que tienen a su favorito se van a la otra cuadra, compran un terreno y arman su iglesia. Y los que se quedan pensando que ellos están en el mejor lugar, pero esto no debería pasar, hermano. Repito, solamente en Jesucristo podemos experimentar una verdadera unidad como iglesia. Finalmente, Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, y a los demás no sé si los he bautizado. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo, al ver toda esta división en la iglesia de Corinto, comenta lo siguiente: qué bueno, doy gracias por no haberlos bautizado a ninguno de ustedes. Pablo a veces hablaba de esta manera, les hablaba directamente a los hermanos y les hacía ver su necesidad de cambio, de restauración. ¿Por qué? Porque Pablo les dice en un sentido que qué bueno que él no es un motivo para que ellos tropiecen. Porque si él los hubiese bautizado, tal vez ellos estarían idolatrando a Pablo y no al Señor. Sin embargo, Pablo también reconoce que ha bautizado a algunos, pero él dice que ese no es su llamado principal. Él dice que su llamado principal es a predicar el Evangelio, y este es el punto número 3. Una iglesia, hermano, unida, es una iglesia centrada en el Evangelio de Cristo. El bautismo por sí solo, hermano, no hace nada en nuestras vidas. El bautismo por sí solo, hermano, no tiene ningún efecto regenerador en la vida del hombre. Es un símbolo, es un sello del pacto de gracia de Dios con nosotros, sí. Pero eso no significa que si alguien te bautizó, en ese momento fuiste salvo. Desde luego que no. Es un sello de una promesa, pero no es un indicador de salvación. Y el problema real era este. Lo que está diciendo Pablo no es tanto el acto del bautismo, sino el acto del corazón del hombre, que se había desviado. Y lo que hacía Pablo era redireccionar el corazón de los corintios al Evangelio. Y esto es interesante porque podríamos hacer la siguiente analogía, ¿no? Imagínate enseñarle a la iglesia esto, enseñarles qué es la unidad, enseñarles qué es la santidad, enseñarles qué es el Evangelio, e irte 2, 3 años y que cuando regreses todos estén peleados y todos estén divididos. Tal vez a uno le daría este mismo sentimiento, ¿no? Qué bueno que yo no te di tus clases de catecúmenos. Qué bueno que yo no te hice miembro de la iglesia. Porque por la manera en la que estás viviendo, parece que no aprendiste realmente lo que se te enseñó. Es más o menos lo que Pablo está enseñando. Qué bueno que no los bauticé yo, sino que yo vine a predicar el Evangelio.
Y dice Pablo en este pasaje 4 cosas. Una la dice en sentido positivo y 3 las dice en sentido negativo. Lo que dice él en sentido positivo es: yo vine a predicar el Evangelio. Y lo que dice Pablo en sentido negativo es: no sé si he bautizado a otros, no me envió Cristo a bautizar, y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana su cruz. En primer lugar, vemos que no me envió Cristo a bautizar. Queremos decir con esto, hermanos, que el principal propósito de Pablo y de la iglesia no es bautizar, no es hacer nuevos creyentes solamente bautizándolos, sino hacer nuevos creyentes por medio del Evangelio y después bautizarlos. Como dice Cristo en Mateo 28, vayan y enseñen todas las cosas que les he mandado. Primero Cristo dice enseñen y después bauticen. En el nombre de Pablo, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Pablo dice, no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Porque muy probablemente los corintios estaban con el predicador que más bonito hablaba o que tenía más elocuencia al hablar. Y Pablo dice, pero esto tampoco es un indicador de que sean una verdadera iglesia de Cristo. Hermano, de verdad tú puedes seguir al predicador que más bonito habla, que sale en la televisión cada semana en el canal de Enlace, pero eso, hermano, no significa que esta persona esté predicando el Evangelio. Ahora, tú puedes seguir un predicador que predica muy bien y que predica el Evangelio, pero el que tú lo sigas a él tampoco significa que seas salvo. Lo que hace que una persona sea salvo no es seguir a un buen predicador. Lo que hace que una persona sea salvo es que en un buen predicador él está pensando solamente en Jesucristo. No sé si me explico. La razón por la cual deberíamos motivarnos a escuchar la palabra de Dios, independientemente de quién la predique, es que esa persona predica a Cristo. Sea muy de mi gusto o no sea muy de mi agrado, si está predicando a Jesucristo, ese debe ser el centro de mi interés. Y finalmente, Pablo dice, para que esto no haga vana la cruz de Cristo. Y nuevamente regresamos al mismo punto. Para no hacer vana la cruz de Cristo, no vamos nosotros a utilizar sabiduría de palabras. Por eso los predicadores verdaderamente serios, hermanos, no se preocupan tanto por ¿será que le gustó a la iglesia? ¿Será que la iglesia está contenta con lo que predico? No, un predicador verdaderamente fiel se enfoca en lo siguiente: ¿estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy predicando a Jesucristo? Porque de esa manera, hermanos, ni la cruz ni la predicación se hace vana. Entonces, hermanos, ¿está dividido Cristo? La respuesta es no. Y como vimos el día de hoy, 3 cosas muy importantes podemos aprender de esto. La primera es que debemos tener un mismo sentir y un mismo parecer. La segunda es que no deberíamos y no debemos, hermano, promover las divisiones, sino que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y la tercera es que todo esto debe estar centrado y cimentado en el Evangelio. Los corintios lo estaban cimentando en las personas, y Pablo les dice, no lo cimenten ahí, cimenten su unidad en Jesucristo. Y solamente Él y solamente en Él, hermanos, como iglesia podemos experimentar una verdadera unidad. Y esto es algo muy gozoso de ver. Cuando la iglesia está unida, cuando tiene un mismo sentir y un mismo parecer, cuando aprendemos a no promover las divisiones,
Cuando estamos centrados en el Evangelio, hermano, la iglesia está lista para recibir otras personas. La iglesia crece, la iglesia se mueve, la iglesia está viva. ¿Por qué? Porque primero han corregido lo de adentro para poder estar dispuestos a recibir a los de afuera. Entonces, hermano, debemos siempre vivir con una actitud de arrepentimiento, porque nuestros corazones se inclinan a no vivir en unidad. Piensa cuándo fue la última vez que hablaste mal de uno de tus líderes. Piensa cuándo fue la última vez que no quisiste someterte a la voluntad del Señor. Piensa cuándo fue la última vez que mostraste una mala actitud en la iglesia, de no querer ser parte de algo. Piensa eso y piensa que tienes tanto tú como yo la necesidad de arrepentirte, porque muchas veces hemos pecado de esta manera. Pero para no hacer vana la cruz de Cristo, piensa también que Él vino a morir por eso, para que nosotros seamos uno con Cristo, y al ser uno con Cristo, podamos vivir como Él quiere que vivamos. Muchas veces también lo cantamos, está en nuestros himnos a veces este tipo de sentimiento de unidad. Cantamos a veces, somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Y muévase potente la iglesia de Dios. Eso está en nuestros labios, hermano, pero no solamente debe estar en nuestros labios, debe estar siempre también en nuestra manera de vivir, ya que Cristo nos ha redimido, ya que Cristo, para que nosotros no vivamos cada quien para su propia vida, ni cada quien haga lo que quiera, Él dio su vida para hacernos uno con Él, y al ser unos con Él, podemos amarnos los unos a los otros, porque Dios nos amó primero. Es el regalo del Evangelio. El Evangelio te ha regalado una nueva familia a la que debes de cuidar, una nueva familia con la que debes de relacionarte, una nueva familia por la que debes velar. Y sobre todo, hermano, una nueva familia donde Jesucristo debe ser el centro. Dios te bendiga y continuamos con este momento de adoración. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Bien, hermano, hemos leído, hemos orado, hemos también cantado, hemos reflexionado en la palabra del Señor, y es momento también de orar y de pedir por las ofrendas, consagrarlas, porque sea algo material o sea algo espiritual, todo eso pertenece a un mismo reino, al reino de los cielos, al reino de
Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos orar por las ofrendas. Queremos orar porque cada uno dé conforme ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque sabemos, Señor, que tú amas al dador alegre. Así que, Padre, todo lo que nuestros hermanos hayan preparado el día de hoy, sea que se recoja hoy o se recoja la próxima semana o se recoja otro día, si nuestros hermanos lo hemos preparado y lo hemos separado para ti, oramos por ello. Oramos por estas bendiciones que tú nos das y oramos, Padre, porque no solamente tú nos bendices, sino que nos das mucho más de lo que realmente merecemos y de todo lo que hemos recibido por gracia. Solo una parte, Señor, te entregamos, una parte que corresponde a las ofrendas y a los diezmos, con los cuales contribuimos, Señor, a que tu reino se siga extendiendo en la tierra. Gracias a ello, Padre, podemos tener este momento de adoración, podemos tener mobiliario, podemos tener las canciones, podemos tener las grabaciones, Señor, gracias a que tú sostienes a tu iglesia y sostienes, Señor, también a un servidor, un siervo tuyo. Gracias, Señor, por eso. Y gracias, Señor, porque no solamente me sostienes a mí, sino que realmente lo que tú estás sosteniendo es tu obra. Así que, Padre, en tu nombre oramos y te pedimos que las ofrendas que hayan sido separadas, independientemente el día que se recojan, sigan separadas para ti, Señor. Porque la Biblia es clara y dice que a ti, Señor, todo te pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, Señor, no solamente son las ofrendas y los diezmos lo que te pertenece, sino que todo lo que nosotros tenemos y la manera en la cual lo utilizamos debe ser un reflejo de ti, Señor, un reflejo de que somos tus hijos y de que entendemos que esta es la misión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, y para culminar este momento de adoración, vamos a tener una última oración para que el Señor confirme todo lo que el día de hoy se ha hecho. Oremos. Padre, finalmente estamos concluyendo este momento de reflexión, este momento de adoración, este momento en el cual podemos reunirnos en las casas y podemos meditar en tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendícelo por tu misericordia, bendícelo por tu amor, bendícelo, Padre, para tu gloria, porque todo te lo mereces tú, Señor. Tú mereces, Padre, toda la gloria, toda la honra. Tú mereces todo el honor, tú mereces que cada habitante de la tierra se postre delante de ti, que los ángeles te adoren, Señor. Tú mereces que las coronas, tú mereces que todo sea puesto delante de tus pies. Y aún así, Señor, has compartido esa gloria con nosotros para que podamos vivir para adorarte. Una semana más esperándote, Señor. Una semana más diciendo, Jesucristo, ven, ven pronto. Ven por tu iglesia. Gracias, Padre, porque tú has permitido que este deseo siga en el corazón de tus hijos un día más.
y esperamos que así sea y que siga creciendo cada día hasta tu segunda venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, este momento ha terminado, así que la próxima semana esperamos volver a encontrarnos a través de este medio y le repito, ojalá que cada día esté más cerca el poder volver a congregarnos. Dios le bendiga y que pase una excelente noche.